Presiden Argentina, Javier Milei, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dalam sebuah konvensi politik di Sao Paulo. Milei hadir dalam acara Partai Liberal yang juga menjadi momentum peluncuran kampanye Senator Flavio Bolsonaro, putra mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. Dalam pidatonya, Milei membela Jair Bolsonaro yang telah dijatuhi hukuman lebih dari 27 tahun penjara atas kasus rencana membatalkan hasil pemilihan Presiden Brasil 2022. Milei menyebut penahanan Bolsonaro sebagai bentuk ketidakadilan dan tindakan balas dendam politik. Ia kemudian membandingkan kasus tersebut dengan pengalaman Lula yang pernah dipenjara dalam kasus korupsi terkait operasi Lava Jato. Milei juga kembali memperingatkan negara-negara lain mengenai bahaya sosialisme. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membawa kehancuran ekonomi dan represi politik. Ia menggunakan pengalaman Argentina sebagai contoh dari dampak buruk kebijakan ekonomi dan politik masa lalu. Pemerintah Brasil menyatakan bahwa kehadiran Milei dalam acara tersebut merupakan kunjungan ke kegiatan politik sebuah partai, bukan kunjungan diplomatik resmi. Pernyataan Milei muncul menjelang pemilihan Presiden Brasil pada 4 Oktober. Flavio Bolsonaro diperkirakan akan menjadi salah satu penantang utama Lula dalam pertarungan politik yang berpotensi kembali memperuncing persaingan antara kubu kiri dan kanan di Brasil. Lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales, y donde sea que hayamos tenido la oportunidad, y lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo. El camino al socialismo es siempre y en todo lugar el camino al totalitarismo, porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas para cualquier nación, y así usan todas las herramientas coercitivas del Estado para ello. Una corrupción que existe desde que el hombre es hombre, desde que Caín mató a su hermano Abel. Son la envidia y el resentimiento como filosofía, enmascaradas bajo la bandera y la igualdad y la solidaridad. Y esto no lleva a otra cosa que al robo como sistema político. Lleva al robo como sistema político. Por eso no les sorprenda que siempre van a ver a los socialistas del lado de los ladrones, porque los socialistas son ladrones. Cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo la distancia que los burócratas hoy están impidiendo, prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.